Y entonces finalmente decidimos hablar al Museo Dolores Olmedo, y yo tuve la oportunidad de hablar con don Alfredo Filiz Toledo, alguien al que yo apreciaba y aprecio, en paz descanse, y le pedí si era posible que negociáramos un préstamo de un Frida Kahlo para una exposición que iba a ser histórica para México en China, la primera vez que vamos a tener una gran exposición de arte mexicano del siglo XX. Don Alfredo, muy amable, me dijo que sí, que con mucho gusto, y que el costo eran $100,000 al mes, más seguros. Hicimos cuentas y era absolutamente imposible, ni para nosotros ni para los chinos, asumir una renta de esta naturaleza. Eran, para una exposición de 3 meses, cerca de 10 millones de pesos. Quiero decir con esto que el patrimonio de Frida también ha sido un bien comercial que ha generado muchísimos recursos, muchísimos, realmente multimillonarios, lo cual no explica por qué entonces la necesidad de tener que llegar a un nuevo acuerdo para sacar las piezas del Museo Dolores Olmedo y llevarlas a el espacio llamado Aztlán en Chapultepec. Y fíjese la coincidencia, Tlaloc fue sacado de una comunidad para llegar a Chapultepec. 60 años después, estamos a punto de cometer el mismo error. Con esa introducción, pues quiero presentarles a los invitados del día de hoy para conversar de este tema. Por supuesto está nuestra compañera Adriana Malvido. Muchas gracias, Adriana, por estar acá. El notario Miguel Ángel Beltrán, mucho gusto, notario, gracias por venir. El doctor Wolfi Cottom de Lina, gracias Wolfi por estar aquí. Y el licenciado Luis Cacho, mi ex colega en el Conaculta, abogado, quien va a abordar esto. Gracias de nuevo a todos, gracias a los que nos están viendo en línea, hasta donde se encuentren. Espero que se esté escuchando bien esta transmisión. Y vamos a empezar de nuevo. Entonces tenemos una hora más o menos. Les pediría alrededor de 12 minutos para que nos dé tiempo también para establecer un diálogo con el público. Y bueno, tú, Adriana, no tengo que presentarla, pero diré que Adriana es una pieza fundamental del periodismo cultural en México, y es alguien que ha encontrado que el periodismo cultural es también una forma de acercarse al conocimiento histórico y a la producción literaria. Es una escritora, pero es también una periodista y es una historiadora. Y es una gran historiadora de la cultura mexicana. Y en los 90s, Adriana entrevistó a Dolores Olmedo, una entrevista histórica que publicó en La Jornada, y de eso quiero pues hablar. Tú conociste a doña Dolores, tú la encontraste en su museo, tuviste una larga conversación con ella, y creo que tú tienes un testimonio de primera mano para poder documentar esta conversación. Adelante, por favor, Adriana. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema que me parece prioritario actualmente, y bueno, escaneé la entrevista que se publicó en La Jornada en 1995. El que la quiera, pues yo se las paso, porque es muy difícil que la lean aquí, pero les voy a leer un poco de qué trató esa entrevista. Ella acababa de inaugurar el museo y me recibió en su casa. En La Noria, a orillas del pueblo de Tepepan, en un casco de hacienda del siglo XVI, se reunió desde 1994 la colección más importante de pintura de Diego Rivera y el acervo más grande del mundo en obras de Frida Kahlo, la serie más completa que se conoce de grabados y dibujos de Angelina Beloff, una colección de arte prehispánico y una más riquísima de arte popular. Todo este tesoro alberga todavía el Museo Dolores Olmedo en Xochimilco. ¿Será posible que se mude al nuevo Parque Aztlán en Chapultepec? Cuando leí que el gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción de un museo más en Chapultepec, ya había 16, y con el proyecto de Chapultepec Cultura y Naturaleza se anunciaban 12 más. Bueno, cuando escuché eso, que se iba a inaugurar dentro del parque de diversiones que supliría a la antigua feria para exhibir el acervo que donó Dolores Olmedo, las palabras de la coleccionista cobraron volumen en la memoria
en una entrevista que le hice en 1995. Son 5 capítulos de entrevista, fue muy larga. En su casa, rodeada de espectaculares jardines junto al Museo Paraíso de árboles frutales y plantas, bugambilias, pavos reales y perros xoloscuincles, se presentó. Me llaman la Coatlicue de Xochimilco, y advirtió: yo eduqué muy bien a mis hijos, les he hecho muy buenos regalos y los 4 tienen mucho dinero, por lo que no necesitan más, y mi museo es para el pueblo de México. Y así lo dejé muy claro en la escritura. Se trata de una donación a través del gobierno federal, con cargo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que no se metan conmigo el INBA ni nadie más. A la pregunta de por qué no quería nexos con las instituciones culturales, me contestó: porque he tenido malas experiencias, ya no estoy dispuesta a que se lleven nada de aquí. En 1955 a Dolores Olmedo la nombran presidenta vitalicia del Fideicomiso Diego Rivera, instituido por el Banco de México, y directora vitalicia de los museos Anahuacalli en Tlalpan y Frida Kahlo en Coyoacán. En 1962 compra la propiedad en Xochimilco, remodela la hacienda y adquiere los terrenos adyacentes hasta alcanzar 32,000 metros cuadrados. En 1965 hace del sitio su casa. En 1994 dona al pueblo de México, a través del Fideicomiso Dolores Olmedo, el museo que lleva su nombre con toda su colección: 136 obras de Diego Rivera, 25 de Frida Kahlo, más de 600 piezas prehispánicas, el acervo de arte popular y las 42 obras de Angelina Beloff. Se convierte en uno de los museos más ricos y más bellos de México. Mire, Linda, yo sé que usted es la única que puede recuperar mi obra por el cariño y el cuidado que le pone a mis cosas. Estas son las obras que usted debe de tener, le dijo su amigo Diego Rivera en 1956, y le entregó una lista. Así doña Lola, que era hija de una maestra normalista y que empezó a ganar dinero propio con la venta de tortas y donas para escuelas, que se educó en la música y el arte, controvertida amiga del poder y de los intelectuales y artistas del siglo XX, se hizo, como ella decía, millonetas, con una compañía constructora que ella creó. Comenzó a comprar obra de Rivera y con mucho esfuerzo formó la colección más grande del mundo en Fridas y Diegos. Tiene desde el primer retrato que el muralista hizo de su madre a los 10 años hasta las sandías, que fue la última obra del pintor. El Museo Dolores Olmedo creció abrazando Xochimilco y en su entorno natural echó raíces. Llevarlo a Chapultepec e insertarlo en un parque de diversiones atenta contra la ética. Si ya tiene una casa inmejorable, ¿por qué construir una nueva ahí donde ya abundan los museos? Mientras que el gobierno de la Ciudad de México anunciaba oficialmente en 2021 que en 2023 inauguraría un nuevo museo Dolores Olmedo en el Parque Urbano Aztlán en Chapultepec, serias inquietudes surgieron alrededor del nuevo proyecto público-privado, porque en la escritura notariada que la autora del acervo firmó para donar la noria y todos los bienes que contiene al pueblo de México, se lee claramente: el museo no podrá cambiar de nombre ni de domicilio. En la escritura notariada a la que tuve acceso, contrato del fideicomiso denominado Museo Dolores Olmedo Patiño, en su última versión antes de la muerte de doña Lola, es decir, la que se firmó el 4 de abril de 2002, la famosa mecenas dona al pueblo de México la colección de Diego Rivera, Frida Kahlo y Angelina Beloff, pero también integrados en el denominado Conjunto La Noria, los bienes muebles e inmuebles, los terrenos, las construcciones ahí existentes, la colección arqueológica, la de arte novohispano y la de arte popular, la biblioteca, las alhajas que el maestro Rivera diseñó para la señora, todos los animales que se encuentran dentro de los límites de la propiedad, como los xoloscuincles, perros de todas las razas, pavos reales, patos y hasta sus futuras crías. En la cláusula 11ª se lee que el fideicomiso se crea con el objetivo de que el pueblo de México y el mundo conozca las obras pictóricas del maestro Rivera y de Frida Kahlo, así como todo lo que integra el patrimonio del fideicomiso. Es su voluntad como fideicomitante
que el museo que lleva su nombre sea imperecedero, viva siempre, nunca se clausure, que este fideicomiso del que depende subsista siempre. La cláusula cuarta establece que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aportará un fondo intocable de 60 millones de pesos y solo los intereses que ese fondo produzca, estoy citando, servirán para solventar los gastos de operatividad, mantenimiento y funcionamiento del museo. El patrimonio líquido de ese fondo no podrá ser dispuesto ni por el fideicomitente, ni por el comité técnico, ni por el patronato, pues deberá ser permanente para la autosuficiencia del museo. Más adelante señala que el museo no podrá cambiar de nombre ni de domicilio, ni pasar a otra Secretaría de Estado. Los bienes se mantendrán juntos y en su mismo domicilio. Los objetos no saldrán del museo, salvo en los casos provistos con anterioridad. Esos casos, se lee en la escritura, deberán ser muy excepcionales y para exposiciones sumamente especiales, previa autorización de don Carlos Howard Phillips Olmedo, a falta de ella o del comité técnico. Podrán salir algunas obras únicamente para exhibirse temporalmente en exposiciones a nivel nacional o internacional, siempre y cuando la ausencia de las obras se cubra con préstamos recíprocos de obras de la misma calidad artística e importancia. Al morir Carlos Phillips Olmedo, se convirtió en director, al morir su madre, Carlos Phillips Olmedo se convirtió en director del Bello Museo y presidente vitalicio del Comité Técnico del Fideicomiso, integrado por los 4 hijos de la coleccionista, 2 de ellos ya fallecidos y 4 nietos. Es, junto con la Secretaría de Hacienda, custodio del riquísimo patrimonio que su madre donó al pueblo de México. Les voy a leer un solo párrafo del capítulo 3 de la entrevista que le hice, donde hace una referencia a sus hijos. Dejé la carrera porque me casé. Pensaba que yo era una mujer de casa y quería tener 5 o 6 hijos, pero me tuve que poner a trabajar porque los ingleses son muy tacaños. Ella se había casado con un inglés. Te dan poquito dinero y yo tenía que sacar adelante a mis hijos. Él no me daba un centavo. Yo fui la que mandé a Alfredo a Oxford, a Charlie lo envié a Cambridge, a Eduardo al MIT y mi hija Irene es abogada. Yo los eduqué. Ahí no estoy. De ahí las preguntas. El acervo de Fridas y Diego se renta en $450,000 a museos en el extranjero, hasta 3 veces al año. Hay un fideicomiso irrevocable y un patronato que Dolores Olmedo dejó, organizados para garantizar la permanencia de un museo. Entonces, ¿por qué este sigue cerrado desde marzo del 2020? ¿Dónde queda el fondo intocable aportado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda para la operación y el mantenimiento del museo? ¿En dónde el fruto de las campañas de recaudación de fondos? ¿Cómo es que se acordó con el gobierno de la Ciudad de México la renta por 40 años de las colecciones del museo al nuevo Parque Aztlán? ¿A cambio de qué? ¿Es legal? ¿Es ético mover el acervo? ¿Qué pasará con la ex hacienda La Noria, que es parte del fideicomiso? ¿En dónde quedan los perros cholos y los pavos reales y demás fauna donada al pueblo de México? ¿En dónde la biblioteca y demás tesoros de la casa de doña Lola? ¿Por qué en los años recientes se refieren y anuncian el museo como el Olmedo? ¿Por qué en su muro de Facebook y en otras redes sociales no informan ni responden a las múltiples inquietudes de vecinos que preguntan cuándo se reabrirá el museo? Si se asoman a los sitios van a ver las opiniones de vecinos y no vecinos reclamando que se abra otra vez el museo. Luego de atravesar los hermosos jardines con sus 53 especies de flora, los 15 tipos de cactáceas, sus 16 xoloscuincles, Dolores Olmedo recibía en su casa de Xochimilco, al lado de su museo en la ex hacienda La Noria. Una mañana de 1995 me abrió la puerta para una entrevista y conocí el universo de arte que la rodeaba en la vida cotidiana. Tomó asiento flanqueada de 2 colmillos de marfil gigantes. Su deseo, plasmado en el fideicomiso que lleva su nombre, era donar el acervo museístico con sus colecciones, pero también esa casa con todos sus tesoros al pueblo de México. Cito:
Me fascinan las cosas de arte. Mira qué marfiles tengo. Aquello pareció un museo de arte asiático. Sí, me dijo, pero voy a dejar mi casa como biblioteca. Voy a dejar mi casa como la biblioteca. Están catalogados ya 3.500 libros y eso está incluido en el fideicomiso. El comedor sería la sala de lectura, la cocina, que es muy grande, serviría para despachos. Todo eso pienso porque aquí hay cosas muy valiosas. Señalaba 2 enormes leones esculpidos, una pareja de elefantes de marfil, budas de porcelana, un arcón labrado de la Nao de China, las piezas que compró en Bangkok, los muebles que mandó hacer en Singapur a la medida para su comedor, una diosa china de porcelana, una vitrina con piezas de jade, coral, marfil, en un muro los capotes bordados del cordobés con dedicatoria. De pronto otra joya. Era el auténtico trono del último rey chino, el mismo que utilizó Bertolucci en su película El último emperador. Ahí estaba. Tan impresionante como el juego de cubiertos de plata que perteneció a Maximiliano y que se exhibía en el museo. Contrario a su voluntad y a lo establecido en las escrituras notariadas, la casa de la mecenas se desmontó hace unos años para albergar exposiciones temporales, antes de cerrar. Ignorábamos entonces que en 2016 la familia que heredó, descendiente, Philips Olmedo, que heredó la presidencia del fideicomiso, comenzaría a vender a través de Anticuarios de México marfiles, jarrones y otros tesoros de la casa. Me pregunto si lograrán vender también los terrenos de la Noria. En octubre de 2019, Claudia Sheinbaum tuiteó: muchas gracias a Carlos Philips Olmedo y a su hija Guadalupe por invitarme a conocer la ofrenda dedicada a la Ciudad de México en el Museo Dolores Olmedo. Los invito a pasar a visitar este extraordinario museo ubicado en Xochimilco. Poco después, el mismo gobierno negoció una contraprestación con los herederos y el espacio de 6,000 metros cuadrados para el nuevo Museo Dolores Olmedo en el Parque Aztlán de Chapultepec. Se anunciaba ya en YouTube: aquí te mostraremos el proyecto que Mota Angel México y Thor Urbana Capital, los constructores, tienen para la feria. Ve qué juegos tendrá y cómo llegará aquí el Museo Olmedo. Para doña Lola era una pena que ni Orozco ni Siqueiros tienen en México el reconocimiento que merecen, un gran museo. Desde su punto de vista se debe a las familias. Los artistas no dejan sus cosas en orden y éstas se venden. Con esos pintores tan buenos, por eso yo dejé lo mío bien asegurado, me dijo. Su último deseo, le pregunté y me contestó: he tenido todo lo que he deseado, pero todavía quiero ver trabajar en grande mi museo. Sí, quiero ver eso. Y en el libro catálogo del museo escribió: deseo que el pueblo de México esté consciente que este patrimonio no es transferible. A él pertenece, a él y a solo a él. Jamás podrá extinguirse o desintegrarse porque siempre habrá, y de eso estoy convencida, un mexicano digno que exija que este patrimonio perdure para siempre. Bueno, pues hasta aquí un resumen de la entrevista. Del Instituto Nacional de Bellas Artes, posteriormente la Secretaría de Cultura, y pues conoce muy bien de lo que estamos hablando. Y la pregunta es elemental, Luis, ¿tiene el INBA alguna responsabilidad en el tema? ¿Tiene algo que decir, que hacer, que ejecutar frente a esto? Aparentemente el INBA, hubo por ahí una petición por vía de transparencia de que se posicionara sobre el tema, y el INBA se deslindó, dijo que no era un asunto suyo. Pero me parece que las leyes dicen lo contrario, o eso creo, y por eso acudimos a tu conocimiento para que nos comentes al respecto. Por favor, te dejo la palabra, querido Luis. Trataré de ser muy concreto en el aspecto jurídico del fideicomiso, porque obviamente es un tema amplísimo. Dolores Olmedo constituyó un fideicomiso con Nacional Financiera como institución fiduciaria. Debemos estar a la última versión modificatoria que firmó Dolores Olmedo, que fue en el 2002, pocos meses antes de que muriera. Ahí pues se retoma lo que
había dicho en modificaciones anteriores y en el propio contrato que estableció años antes el fideicomiso, donde se establece el Museo Dolores Olmedo en Xochimilco. Lo esencial es que sus colecciones, nos vamos a centrar porque es patrimonio cultural de la nación, las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, que forman parte del acervo de este museo y que fueron parte de la colección de Dolores Olmedo, las aportó a este fideicomiso. Igualmente estableció que iban a permanecer en exhibición para el pueblo de México en el inmueble de La Noria, en Xochimilco, que todos conocemos. En esta versión, la última que firmó Dolores Olmedo en el 2002, se estableció como fiduciaria a Nacional Financiera. Esto es importante por lo que vamos a comentar en un momento. Entonces, la esencia fue, se establece que la fiduciaria Nacional Financiera va a administrar el fideicomiso, los bienes quedan aportados en la naturaleza de un fideicomiso, se aportan a ese fideicomiso a través de la institución fiduciaria y salen de la esfera del fideicomitente y se dedican al fin que el propio fideicomitente, o sea, Dolores Olmedo, estableció: crear este museo, Dolores Olmedo, en La Noria, para beneficio y disfrute del pueblo de México. Y como fiduciario, como fideicomisario, o sea, la persona que recibe los beneficios, estableció expresamente al pueblo de México. Esto es importante porque si lo comparamos ya con la versión del 2020, también ante notario, obviamente ya años después de la muerte de Dolores Olmedo, hay diferencias que no queda claro jurídicamente por qué, si Dolores Olmedo al momento de morir en el 2002 establece el fiduciario, es NAFIN, el fideicomisario es el pueblo de México, y no prevé que modificaciones posteriores las pueda realizar el comité técnico, sino que esa es la esencia de un fideicomiso. El fideicomitente dice: para después de mi muerte quiero que esto ya quede así. Y así es como debe cumplirse, lo que ha pasado, por ejemplo, con otro fideicomiso similar, el que constituyó Diego Rivera para los museos Casa Azul y Anahuacalli, y que administra los derechos de autor de las propias obras de Diego Rivera y de las de Frida Kahlo, que Frida le transfirió al morir a Diego Rivera. Pero en este fideicomiso, el de Dolores Olmedo, ocurre algo que no queda claro jurídicamente qué sucedió. En el 2020, que fue el otro documento que tuve a la vista, se establece igual que queda a beneficio del pueblo de México, pero ya no se prevé la figura del fideicomisario. Ya no aparece que el fideicomisario es el pueblo de México. Se mantiene la mención de que es para beneficio y disfrute del pueblo de México, pero ya no jurídicamente se hace mención que el fideicomisario, sea la persona que puede disfrutar del fideicomiso, es el pueblo de México, como sí lo decía la versión del 2002, que firmó Dolores Olmedo pocos meses antes de morir. Y después de eso, en el 2002, Dolores Olmedo no establece que se pueden hacer modificaciones posteriores. Su intención fue, así como lo firma en el 2002, pues que así permanezca. Pero en el 2020 hay una nueva cláusula en donde dice que las modificaciones las puede realizar el comité técnico a la muerte de Dolores Olmedo, cosa que no aparece en el 2002, cuando Dolores Olmedo vivía y firmó la última versión de este fideicomiso. Y en esa versión del 2020, en ese modificatorio que tuve a la vista, cambian de fiduciario, ya no es Nacional Financiera. Nacional Financiera todos estos años prestó el servicio porque así se pactó de manera gratuita. Y entonces
Si NAFIN hubiera dicho, pues ya no voy a continuar con el servicio de institución fiduciaria, pues hubiera sido válida la sustitución fiduciaria. Pero en el propio instrumento del 2020 aparece que por decisión del comité técnico se revoca como fiduciaria a NAFIN y se establece a CIBank como la actual institución fiduciaria, que obviamente pues cobra relevancia por las noticias que hemos visto en estos 2 días, en donde CIBank está ya investigada por el Ministerio del Tesoro de Estados Unidos y ya intervenida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del gobierno mexicano. Eso es respecto del fideicomiso. Ahora, las atribuciones del INBA. No voy a hacer referencia, porque sería extender estos comentarios innecesariamente, a hacer citas del marco jurídico, pero lo voy a resumir. El INBA sí tiene facultades para intervenir. Su facultad es, entre otras, proteger el patrimonio cultural de la nación, y la propia ley prevé que el patrimonio cultural de la nación lo integran el conjunto de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. Lo arqueológico y lo histórico pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero lo artístico, como es el caso de la obra de Diego Rivera y de Frida Kahlo, pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. Entonces, una de sus funciones es preservar y proteger el patrimonio cultural, integrado entre otros bienes por los monumentos artísticos. Y las obras de Diego y de Frida son monumento artístico porque tienen declaratoria presidencial, en donde se establece, conforme a la ley, que quedan bajo la competencia del INBA y son parte del patrimonio cultural de la nación. Esto implica que, aunque sean propiedad privada, están sujetos a distintas modalidades y restricciones para proteger su integridad y proteger la naturaleza de los propios monumentos. Entonces, el INBA tiene facultades para verificar que estas obras estén preservadas, que se estén conservando. No tiene facultades para prohibir que se transfieran a Chapultepec. Eso se deriva del propio contrato de fideicomiso que estableció Dolores Olmedo. Dolores Olmedo dijo: quiero que todas mis obras permanezcan permanentemente en La Noria, en Xochimilco, y que el museo esté abierto de manera permanente, cosa que no se ha cumplido desde el 2020, cuando se cerró por la pandemia, pero después ya no se abrió. Y después ya tuvimos la noticia de que el acervo, o gran parte del acervo, se pretende trasladarlo a Chapultepec. El propio contrato de fideicomiso estableció: se pueden hacer exposiciones temporales con parte del acervo, como ya ha ocurrido a lo largo de los años, con el compromiso obviamente de devolverlo después de la exposición temporal. Sujetarse a un plazo de 40 años, como parece ser que se pretende con el Parque Aztlán, pues en un orden lógico no cabría de lo que va a ser una exposición temporal. Entonces estaría incumpliéndose la voluntad de Dolores Olmedo. Siguiendo con las atribuciones del instituto, puede, y es su obligación, preservar los monumentos, proteger los monumentos artísticos. Para eso puede hacer visitas de inspección, tiene la facultad, lo prevé la ley, tiene la facultad de
ordenar actos de restauración y de conservación de los propios monumentos, obligando a los particulares, si son propiedad, como en este caso, que no son bienes del dominio de la nación, sino que son bienes particulares aportados en un fideicomiso privado, pero al ser patrimonio cultural de la nación, el instituto tiene también facultades sobre monumentos artísticos de propiedad particular, de propiedad privada. Entonces puede verificar que estas obras estén debidamente preservadas y conservadas. Tiene facultades de inspección para incluso ingresar a la noria y verificar si esto se está cumpliendo. Porque, como lo he comentado, su obligación es preservar y proteger el patrimonio cultural de la nación. Y ahora, eso es obligación como autoridad por parte del gobierno federal, en este caso la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero lo que es importante destacar también es quién puede demandar jurídicamente que se cumpla la voluntad de Dolores Olmedo, que el museo se reabra en Xochimilco. En el fideicomiso se estableció un patronato integrado por diferentes personas y por diferentes instituciones, en donde su principal obligación es revisar y vigilar la actuación del comité técnico. Entonces, si el comité técnico del fideicomiso ha tomado estas decisiones y sobre todo no ha abierto el museo y se pretende trasladar el acervo, ese patronato tiene derecho a demandar el cumplimiento del propio contrato de fideicomiso. Y las autoridades que están ahí previstas, independientemente de las personas físicas que se prevén como miembros del patronato, son la Secretaría de Hacienda, porque el fideicomiso siempre ha tenido una aportación del gobierno federal, obviamente sin ser un fideicomiso público, y el alcalde de Xochimilco, el alcalde en funciones. Esas dos personas, como servidores públicos, tienen la obligación de cumplir a lo que se han obligado en virtud del patronato y de haber aceptado los nombramientos como miembros de ese patronato que vigila la actuación del comité técnico. Y algo que también habría la posibilidad jurídica es que en un ejercicio colectivo y en ejercicio de los derechos culturales previstos en el cuarto constitucional, entre otros son el derecho del acceso a la cultura, las personas físicas o morales que se sientan afectadas por el incumplimiento de las obligaciones que en materia de patrimonio cultural protegen este tipo de obras, las obras de Diego Rivera y Frida Kahlo, pues puedan acudir a los medios constitucionales, esencialmente al amparo, y pedir a través del amparo que las autoridades responsables cumplan con sus funciones de proteger el patrimonio cultural integrado en las colecciones que forman el Museo Dolores Olmedo. A grandes rasgos, este es el panorama jurídico que he tenido oportunidad de analizar en base a los documentos y en base a lo que he tenido conocimiento desde hace años acerca de este museo y de su fideicomiso. Gracias. Les toca directamente a ellos. Pero bueno, seguimos en la parte técnica y por ello hemos convocado al notario Miguel Ángel Beltrán para tocar este tema. Quienes no sabemos de estos temas, es muy simple como lo imaginamos. Uno imagina que uno hace un testamento, que es la última voluntad, y que uno morirá tranquilo sabiendo que nuestra última voluntad se habrá de cumplir. Que lo que no se puede revocar es
irrevocable, que es intocable, que es el nombre de esta mesa, revocar lo irrevocable, permitir lo que no se puede permitir. Pero mejor que el conocimiento común de cualquier ciudadano es el de los notarios. Si ustedes entienden mucho mejor qué ha pasado, y sobre todo la gran duda es, ¿qué pasó en el 2020? ¿Cómo se pudo modificar la última voluntad? Digamos que estaba reflejada en un testamento y en un fideicomiso. Para eso hemos tenido la oportunidad de invitarlo y contar con sus palabras, notario. Muchas gracias. Y bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes, especialmente contigo, Adriana. Conozco tu obra, no conocía tu calidez y sencillez, entonces lo aprecio muchísimo más todavía. Bueno, pues espero no aburrirlos con aspectos técnicos y legales que me han pedido tratar aquí. Efectivamente, como lo decía el licenciado Cacho, un fideicomiso es un contrato. Y para explicarlo muy sencillo, la señora Olmedo le encarga a una institución fiduciaria, en aquel entonces Anafinsa, que lleve a cabo los fines que ella se propuso, ya los ha comentado, además muy bien documentada Adriana, qué es lo que ella quería que se hiciera con el museo. Y para eso Nafin tiene que encargarse de llevar a cabo esos fines. Un contrato implica un compromiso implica una obligación. De ahí que ese contrato entonces es una norma jurídica, viene siendo lo mismo que una ley. El contrato impone obligaciones a los contratantes, a las partes que lo celebraron, pero también impone obligaciones a terceros, a aquellos que no formaron parte de él, que tienen que respetar el acuerdo de los contratantes. Ahora que vuelven a estar de moda el señor Barriga y doña Florinda, los terceros tienen que respetar el acuerdo de esas dos personas y no pueden interferir en ese acuerdo de voluntades. Eso es muy importante. Y después, el hecho de que este contrato se haya celebrado ante notario, independientemente de que la ley exija que un contrato de fideicomiso se celebre ante notario, la participación del notario aquí es muy importante. Desde luego, la crónica que nos haces en la entrevista es maravillosa y es muy bella, y recordar así a la señora Olmedo es maravilloso. Sin embargo, el que todo esto conste ante notario quiere decir o implica varias cosas. Número uno, que el notario certificó, da fe y por tanto se tiene como prueba plena y es indubitable que esa era la voluntad de la señora Olmedo. En principio es irrebatible, nadie puede dudar de que esa era la voluntad de la señora Olmedo y que el notario no solo recogió esa voluntad, sino que la asesoró legal y debidamente, le preguntó qué es lo que quiere, cómo vamos a lograr que esa voluntad se lleve a cabo, porque pues sí sería muy fácil decir, quiero que con estos bienes se haga y se preserve un museo, pero aquí están contenidas todas las reglas muy claras para cómo se va a preservar ese museo. Y además ese documento que elabora el notario se preserva para siempre y se puede reproducir. De ahí la importancia que la modificación al fideicomiso se dice, y ya lo comentabas hace un momento, fallecida la fideicomitente, y esto lo leo del fideicomiso, fallecida la fideicomitente Dolores Olmedo Patiño, no podrá salir del domicilio del museo los bienes que integran el patrimonio fideicomitido, con las siguientes excepciones, y son muy puntuales. 1. Para exhibirse temporalmente en exposiciones a nivel nacional o internacional, previa autorización de don Carlos Howard Phillips Olmedo o a falta de él, del comité técnico. 2. Siempre y cuando por el préstamo de obras de Diego Rivera o de Frida Kahlo o de Angelina Beloff, la ausencia de estas obras se cubra con préstamos recíprocos de obras de la misma calidad artística e importancia por una aportación autorizada por el comité técnico y o el patronato. 3. Siempre y cuando quede cubierto el préstamo con un seguro muy amplio, en donde quede incluida en la compañía aseguradora del préstamo la compañía de seguros Lloyds de Londres o cualquier otra con el capital y prestigio similar que designe el comité técnico. Además, al viajar las obras prestadas del museo, estas vayan acompañadas siempre por algún comisario o curador del museo. 4.
siempre y cuando las obras prestadas se exhiban en la República Mexicana o fuera de ella, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes. 5, siempre y cuando las obras solicitadas para un eventual préstamo se encuentren en buen estado de conservación. Además, deberá tener las aprobaciones del comité técnico y del jefe de resguardo del museo, previo estudio técnico, así como la aprobación del director del museo. Por otro lado, esta última modificación al fideicomiso es muy clara en cuanto a cómo se integrará el comité técnico. Y bueno, habla de los nombres, no los voy a decir aquí por un tema de datos personales, pero dice en la inteligencia que el comité técnico lo integrarán los 4 hijos y los 4 nietos de la señora Dolores Olmedo Patiño y sus respectivos descendientes, siempre en línea directa de la señora Dolores Olmedo Patiño, pudiendo en el futuro cada uno de ellos designar un descendiente y así sucesivamente. Yo muchas veces les digo a mis clientes cuando vemos este tipo de situaciones, si uno no puede confiar en los hijos, para encomendarles un mandado, pues está frito en la vida. Ya, si no le puedo confiar a mis hijos algo como última voluntad, pues ya, pues que se echa a perder. Pues sí. Y luego sigue diciendo, no obstante, fíjense la claridad. Las personas que integren el mencionado comité técnico, así como su secretario, percibirán los emolumentos que en su caso apruebe expresamente el comité técnico. Y ya lo decías hace un momento, pues no necesitan, como para andar viendo quién compra los colmillos del elefante. Bueno, híjole, bueno. Su designación es vitalicia, solo acaba con su muerte. El fallecimiento de la presidenta vitalicia del comité técnico, al fallecimiento tomará tal cargo su hijo, fulanito de tal. Y a falta de el comité técnico lo designará. Y sigue estableciendo estableciendo reglas muy claras acerca de cómo se sucederán los descendientes en línea recta de la señora Olmedo. Establece el comité técnico en ningún caso podrá tener más de 9 integrantes. Para no hablar como abogado, pues si no, luego es una pachanga, ¿no? Ya más de 9, pues ya, no digo como decía mi abuelita, porque ya no se puede, pero bueno, ni menos de 5. Ante la falta por cualquier causa del número mínimo de integrantes del comité técnico por un plazo mayor a 60 días naturales, o sea, tienen que estar trabajando y tiene que estar en funciones el comité técnico, lo decía el licenciado Cacho, pues ellos son los encargados de que se preserve y de que el museo siga funcionando. El patronato a que se refiere la cláusula 11ª siguiente designará dentro de los 30 días naturales siguientes a aquel en que se haya cumplido el plazo al número de miembros faltantes para llegar al número mínimo de miembros del comité técnico. En este supuesto y únicamente en caso de ausencia definitiva de descendientes de la familia Phillips Olmedo y Phillips Margain o ante la falta de aceptación y o renuncia de los mismos, o sea, todavía fueron más allá a prever, bueno, y si ya no hay descendientes, si ya no hay familia, porque puede pasar, será el patronato, ya no haya descendientes en línea recta de la señora Dolores Olmedo Patiño, será el patronato quien designará a los miembros del comité técnico siempre que dichas personas cumplan con los mismos requisitos que se señalan para ser miembros del patronato. Y no los aburro, pero ya el fideicomiso es muy claro en establecer quiénes son los miembros del patronato. Entonces, ahora, esto de revocar lo irrevocable, pues también es hasta cierto punto válido, porque en el momento en que se encomienda a un comité técnico que supervise y que cumpla con los fines del fideicomiso, pues el comité técnico puede ir cambiando las reglas del juego, y esto se vale desde el derecho romano, que decían los pactos deben ser cumplidos siempre y cuando no cambien las reglas generales que regían en ese pacto. Claro, la intención de la señora Olmedo está clarísima, no queda duda de cuál era la intención, que hoy no se está llevando a cabo. Y coincido plenamente en lo que decía el licenciado Cacho, quienes pueden exigir el cumplimiento de estas normas. Y hace un momento, justo cuando empezábamos la reunión y hablabas del ejemplo de los vecinos que se organizaron para proteger un árbol, que los vecinos solitos lo lograron. Aquí, como decía el licenciado, cualquier persona que se sienta afectada por el no funcionamiento o por el traslado de las obras del museo o por cualquier incumplimiento a lo que está establecido en este documento, puede hacer valer el cumplimiento con un arma que quizá no tenían los vecinos que protegieron y lograron la protección del árbol. Aquí sí se tiene un instrumento legal muy importante
una herramienta, un arma, si se quiere hacer, si se quiere decir así, que se puede hacer valer ante la autoridad, ante la alcaldía donde está Chapultepec, donde está el museo, ante el gobierno de la Ciudad de México, gobierno federal, porque son obras de interés de la nación, ante instancias internacionales, para lograr que esto se cumpla. Así es que herramientas hay, falta quien las use. Y aquí estamos ya haciendo uso de ellas, ¿no? Pues muchas gracias. Adelante, Wolfi. Muchas gracias, y te agradezco y agradezco la invitación a esta mesa de análisis. No quiero ser repetitivo, quiero ser muy puntual y voy a enfatizar algunas cuestiones muy puntuales que tienen que ver con esta problemática del Museo Dolores Olmedo. Creo que es un asunto que tiene una arista de carácter legal, sin duda alguna. Ya mis predecesores han hecho referencia de manera muy especializada tanto a cuestiones del derecho privado como del derecho público, y nuestra querida Adriana Malvido hizo una crónica estupenda que reúne las distintas vertientes. Yo solo agregaría que aquí es importante no perder de vista también lo que es el tema de la política cultural de orden federal y de orden local. Pero para poder comprender esto, hago referencia puntualmente a esa solicitud de información que hizo un particular a través de la cada vez maltrecha, del cada vez maltrecho Sistema Nacional de Transparencia, de tal manera pues que me refiero en este caso de manera muy puntual a la actuación de la autoridad federal, concretamente el INBA, como una de las autoridades responsables y parte de la política cultural federal, de la cual, no tengo duda, desde hace varios años creo yo que está extraviada, que está más preocupada por el tema de la defensa de su horizonte ideológico que por el cumplimiento de la política cultural, que además tiene una base legal bastante clara. El 23 de febrero, a través de la plataforma de transparencia, el INVAL respondió a la solicitud de información de un particular. Hay un número de folio muy concreto y de manera breve el particular solicitó en esa fecha copia de todos los documentos que el instituto hubiera recibido a partir del 2020, relacionados con el traslado de obras del acervo del Museo Dolores Olmedo que tuvieran declaratoria de monumento artístico. Déjenme decirle que este concepto de patrimonio cultural de la nación en buena medida es un concepto bastante abstracto. Por eso la ley federal, por ejemplo, se refiere de manera muy puntual a monumentos, que son los bienes tutelados de manera muy concreta. Y en ese sentido, tanto el INAH como el INBA son competentes para resguardar, para preservar parte de ese patrimonio cultural de la nación, que no es todo el patrimonio cultural, los monumentos, son solo una parte. Entonces, en ese sentido, me parece que el particular solicitó copia de todos esos documentos, de los monumentos que tuvieran declaratoria. Hay dos tipos de declaratoria. Una declaratoria que es por ministerio de ley, así se dice, cuando la ley señala puntualmente cuáles son esos monumentos, propiedad nacional, y bienes que tienen declaratoria presidencial, o es una declaratoria administrativa, ¿no?, que se van sumando a lo que se considera que son monumentos en este caso. Entonces, en ese sentido, el particular solicitó todos estos documentos. Desde mi punto de vista, a toro pasado, pero faltó solicitar la relación también de todos los monumentos arqueológicos e incluso históricos que formaran parte de aquel acervo. A diferencia de los históricos y los artísticos, los monumentos arqueológicos sí son todos propiedad de la nación, ¿no?, mientras los artísticos y los históricos pueden ser de distinto tipo de propiedad.
Solicitó además el particular los requisitos que debían cumplirse por parte del Museo Dolores Olmedo, qué requisitos debían cumplirse para exhibir aquellos bienes. Requirió también el particular que le informaran si esos bienes estaban registrados en un órgano, en una institución, que en este caso es competencia del Instituto Nacional de Bellas Artes, el registro público de monumentos y zonas de monumentos artísticos. Hay dos tipos de registros fundamentalmente: el registro de bienes paleontológicos o de interés paleontológico, arqueológico e histórico, que es facultad del Instituto Nacional de Antropología, y este otro registro que es facultad del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Entonces, el particular requirió que le informaran si esos bienes estaban registrados en este registro y si no estuvieran registrados, cuáles serían sus implicaciones. En aquella solicitud también preguntó cuáles eran las atribuciones que tenía el INBA para el caso de la exhibición de esos monumentos en el Parque Aztlán. Ya el licenciado Cacho hizo referencia a varios de estos aspectos, pero es interesante la respuesta del Instituto de Bellas Artes. El INBAL respondió que la misma había sido turnado a dos órganos del instituto, que son la Coordinación Nacional de Artes Visuales y el Centro Nacional de Conservación del Patrimonio Artístico Mueble. En este caso, las obras son bienes muebles, e incluso de la valoración del Comité de Transparencia de dicho instituto. Aquí hay un asunto que llama la atención en un primer término. A la solicitud de una relación de aquella obra, el instituto respondió que dichas obras no estaban registradas en el registro público de monumentos y zonas de monumentos artísticos. Y esto debía que, dice el INBA, o dijo el INBA, a que dichas obras formaban parte del patrimonio de un particular y que no existía obligación legal del INBA de contar con esa información, lo cual es completamente falso. Y yo diría que mintieron en su respuesta. Al respecto, el capítulo 2 de la Ley Federal sobre Monumentos, que se refiere al registro, establece que los institutos respectivos, esto es importantísimo, harán el registro de los monumentos pertenecientes a la federación, entidades federativas, municipios y los órganos desconcentrados, empresas de participación estatal, y aquí viene lo que es de nuestro interés, y las personas físicas o morales privadas deberán inscribir ante el registro que corresponda los monumentos de su propiedad. Por eso el instituto mintió en su respuesta. Al respecto, el reglamento de la propia ley, en su capítulo 2, también llamado del registro, establece en su artículo 17, en las inscripciones de monumentos muebles, que es el caso que nos ocupa, o declaratorias, en realidad tendrían que tener registro no solo de los bienes, sino de las declaratorias respectivas, se hagan en los registros públicos de los institutos competentes, se anotarán, ojo, los requisitos, la naturaleza del monumento y, en su caso, el nombre con que se les conozca. 2, la descripción del mueble y el lugar donde se encuentre. Hasta la fecha es incierto, no sabemos exactamente si el acervo o si parte del acervo permanece todavía en aquel inmueble destinado como museo o no. En estricto sentido hay una incertidumbre desde mi punto de vista. El nombre y domicilio del propietario o en caso de quien lo detente. 4, los actos traslativos de dominio cuando estos sean procedentes de acuerdo con la ley. Paso al siguiente punto. En su artículo 23 establece que cada registro público de monumentos y zonas
se compondrá en 4 secciones, en la que se inscribirán los monumentos y declaratorias de muebles. Otra vez, es la facultad y la obligación de tener registrados estos bienes. Los monumentos y declaratorias de inmuebles, las declaratorias de zona, etc. El artículo 25, por su parte, dice, hecha la inscripción y previo el pago de los derechos correspondientes, se le expedirá al interesado constancia del registro, la cual no acreditará la autenticidad del bien registrado, que es otro procedimiento que tiene que cumplirse para poder establecer si en estricto sentido, por decirlo de alguna manera, es o no auténtica la obra. Recordemos también que el particular preguntó sobre las implicaciones de no inscribir un monumento artístico, a lo cual el INBA respondería, como antes dijeron, que las obras no estaban inscritas. Incluso afirmaron que la Ley Federal sobre Monumentos y su reglamento, en estos instrumentos no existe una sanción por la omisión de inscripción de obras en el registro público. En tal sentido, el capítulo 4 del mismo reglamento establece que, en su artículo 48, para la imposición de una multa, el instituto competente citará al presunto infractor a una audiencia. En el citatorio se le hará saber la infracción que se le impone, y en este caso la infracción en qué consistió, en no tener registrados los bienes, suponiendo que no estuvieran registrados, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice que el instituto valorará pues la multa económica correspondiente de acuerdo a su propia valoración. En este sentido, pues, desde luego, el instituto tiene que llevar a cabo estudios, tiene que llevar a cabo un estudio pericial para poder determinar la sanción, en este caso administrativa, que le correspondería. Voy encaminándome a terminar, haciendo referencia a otro aspecto que me parece importante, a la solicitud de que el INVAL establezca o defina los requisitos que deberá cumplir ante el museo, en este caso ante este instituto, para exhibir la referida obra en el Parque Aztlán, en el Parque Urbano Aztlán, que, valga decirlo, será un parque de diversiones, algo desde mi punto de vista que viola completamente el espíritu originario del fideicomiso. En este sentido, así como las condiciones en las que deberá sujetarse. El particular dice, a ver, dime cuáles son esos requisitos y condiciones que deben cumplirse. La respuesta del instituto también me parece desafortunada. Consistió en afirmar que, según lo dispuso la ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, este órgano desconcentrado, que es una cosa técnica de la naturaleza de este instituto, este órgano desconcentrado carece de atribuciones para fijar requisitos relativos a las condiciones de exhibición de colecciones particulares. En estricto sentido, el particular estaba preguntando sobre las condiciones de aquellos bienes que tienen declaratoria de monumento, que pueden ser de propiedad nacional o pueden ser de interés nacional en este caso. En ese sentido, el instituto pues decía que no tenía atribuciones, no tenía facultades para establecer estos requisitos, puesto que su ley, la ley que crea el Instituto de Bellas Artes, no contemplaba esa facultad, lo cual es totalmente falso, porque la facultad de Bellas Artes del instituto no deviene de la ley que crea el INBA. Esta facultad se le dio en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos, que es una ley que se expidió prácticamente 30 años después, y esto fue a petición de los artistas que pidieron que el INBA se hiciera cargo de esos bienes. Entonces, desafortunadamente, el instituto respondió que no tenía facultad y no hace referencia a la Ley Federal sobre Monumentos. Sobre esta base legal, pues, entonces, ¿por qué el INBA dice que carece de facultades para fijar requisitos, en el entendido de que la ley
no puede ser casuística y sobre la base general que establece la misma. Es decir, la ley no puede ser casuística y decir, no, es excesiva, porque no hay un conocimiento cierto en ese momento de lo que pasa con el contenido de ese acervo, ¿no? Entonces, en este sentido, sin embargo, establece una base general y el instituto va llevando a cabo una complementación de esa normatividad de orden administrativo, que son lineamientos, que son normas, que son políticas, etcétera, lo cual evidentemente el instituto o dice que no existe o de plano no ha cumplido. Voy terminando en el sentido de que en la Ciudad de México, como bien se refería, se publicó una ley de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México y el funcionamiento y operatividad del Instituto de los Derechos Culturales. Creo que esta es una buena oportunidad para probar si efectivamente tanto esos órganos como esos instrumentos sirven, o como dicen varios juristas, estos derechos son meramente aspiracionistas y no se concretan jurídicamente. Yo creo que sí tienen una base muy concreta y en este sentido, pues, aquella ley estableció en la fracción cuarta del artículo tercero que uno de los objetivos de esta ley es reconocer, esto es muy importante, la legitimidad procesal activa de las personas, grupos, comunidades y colectivos culturales de la Ciudad de México en el ejercicio de los derechos culturales, así como proveer los mecanismos para su reconocimiento y defensa. Estableció también como otro de sus objetivos garantizar el conocimiento y el acceso al patrimonio cultural tangible e intangible de la ciudad. Por su parte, en su artículo 5 establece quiénes son las autoridades responsables de que se observe esa ley de manera puntual. Y menciona al jefe de gobierno o jefa de gobierno, a la persona titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y los titulares de las alcaldías. Con mayor razón, si la alcaldía forma parte del patronato, que el patronato me generó ciertas dudas que desde mi punto de vista parece que es ya más un holograma, pero como quiera que sea, sí tiene existencia real. El alcalde, la autoridad de la alcaldía de Xochimilco que forma parte del patronato. Entonces, en ese sentido, yo digo que como ciudadanos, sea organizados o particulares, tendríamos que exigir tanto a la alcaldía como al patronato, exista o no exista, pero de manera concreta está el alcalde de dicha alcaldía, tendríamos que exigir que den cuentas de cuáles han sido sus actuaciones con relación a la problemática del Museo Dolores Olmedo. Sin duda alguna, creo yo que este concepto de pueblo de México que me parece tan abstracto, sin embargo, es el momento en que cobra vida. En el momento en que un particular o un grupo o un colectivo lo exige, se está haciendo concreto, digamos, la expresión de esto que llamamos pueblo de México, por un lado. Y por otro lado, tanto el pueblo de México como esta idea de nación, pues se supone que el Estado es el que debe tutelar por los intereses de esa nación o de ese abstracto colectivo llamado pueblo. Entonces, por lo tanto, tenemos que exigir, debemos exigir a quienes estén involucrados, en este caso como parte del patronato, o que tengan responsabilidades, que nos den cuenta de cuáles han sido sus actuaciones. No podemos permitir que esto siga quedando así. Y termino diciendo, esto se suma a problemáticas que ya conocemos, como el del caso también del Museo Azul en Coyoacán, como de la colección Hellman, como lo que está sucediendo en San Luis Potosí, en Nayarit, en Zacatecas, en Tabasco ahora, que quieren atentar contra el célebre Museo de la Venta. Yo creo que son varias cosas que como ciudadanos deben llamarnos a actuar y hacer que se concreten esos derechos culturales. Si no, francamente, por eso nos dicen que estos derechos son
meras aspiraciones y que no se concretan. Si no los exigimos, nadie lo va a exigir como nosotros debemos y tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolfi. Estamos por terminar. Como estamos un poco más tarde, vamos a dar 10 minutos más al horario que habíamos establecido. Hay algunas preguntas de quienes nos acompañan a distancia. Quiero dar lectura de ellas para abrirlos. Y aquí están las preguntas del público de acá, de las del turno. Bien. Bueno, las que ya acá. Dice, pregunta Erika Bucio, y directamente al doctor Cacho, si Dolores Olmedo no previó modificaciones al fideicomiso, ¿es legal la revocación de la FI como fiduciario? Eso nos pregunta Erika Bucio. Viridiana Meléndez pregunta, ¿se abrirá nuevamente para el público el Museo Dolores Olmedo, más allá de lo que ocurra con el traslado de las piezas o no? Y finalmente, Constanza Ontiveros pregunta, buenas noches, ¿hay acceso público a estos documentos que hemos... Entiendo que sí. ¿Puede cualquier persona denunciar ante el Ministerio Público por las alteraciones hoy comentadas? Bueno, parece que en buena medida ya lo hemos respondido. Quisiera muy brevemente, en los minutos que nos quedan, atender estas tres preguntas. Daré contigo, Luis. Erika Bucio, ¿no? La que pregunta. Si no se crean modificaciones al fideicomiso, ¿es ilegal la revocación? ¿Es ilegal o no la revocación? La revocación de la institución fiduciaria, entiendo. No. Yo considero que fue irregular. Fue irregular. Lo que estableció Dolores Olmedo, que así lo pactó, fue con Nacional Financiera como fiduciaria. Y en el propio instrumento se previó, se pactó, el último modificatorio se conservó en el 2002, que firmó Dolores Olmedo, pocos meses antes de su muerte, que fuera Nacional Financiera. Y ahí mismo se estableció que en caso de que Nacional Financiera ya no pudiera o ya no quisiera continuar con el encargo fiduciario, entonces el comité técnico nombraría una nueva institución fiduciaria. Lo que no ocurrió en el 2020, podemos leer que Nacional Financiera dejó de ser fiduciaria no por decisión de la propia NAFIN, como se estableció en el 2002. NAFIN no dijo, yo ya no quiero o ya no puedo continuar con el encargo fiduciario, sino que el comité técnico tomó la decisión, revocó a Nacional Financiera y se hizo una sustitución fiduciaria por Citibank, lo que yo considero que va en contra de lo que se estableció en el 2002. En relación a lo que pregunta Adriana Meléndez, yo lo que entiendo es que sí que hay de parte de sus directivos hay la intención de mantener abierto el museo, pero ya no como lo era, sino como un espacio para dar talleres y una cosa así, pero fuera de su vocación original, ¿no es cierto? Lo que se ha publicado, que ha dicho Dolores Phillips Margain en los medios, porque ha habido bastante opacidad en lo general. La verdad es que no han informado, dice cerrado por el momento, pero no han informado al público cuándo o por qué está cerrado, ¿no? Entonces, lo que se ha publicado es que permanecerán en la Noria las oficinas del fideicomiso, la colección de arte popular y los talleres. Es fuera de la vocación y además ya se está dividiendo, partiendo la colección. ¿Quieren agregar, Wolfi, notario, ya para cerrar? Sí, por favor. Yo creo que por más que incluso, porque en estricto sentido no se revocó el fideicomiso. Lo que sucedió es que se hicieron cambios trascendentes. Recuerdo que en una de las
sesiones del comité técnico, que además curiosamente nunca emitieron convocatorias a las reuniones. Curiosamente todos estaban reunidos, digo, es un asunto que se vale, pues, pero por más cambios que hayan hecho, en ninguna parte de los cambios aparece que se fragmenten acervos y menos que salga y se exhiba en otro lugar por tantísimo tiempo, que cuando se dice temporalmente puede ser un mes, un año, y en este caso 40 años, pero a mí me parece francamente que es una exageración. Es el paso prácticamente de 2 o 3 generaciones, lo cual desde mi punto de vista es ilegítimo, pues, desde esa perspectiva. Y por otro lado, me parece también que tenemos que ser conscientes y claros, que no se trata solo del fideicomiso como tal que refiere un acervo determinado. Hay bienes que son propiedad de la nación y hay bienes que son de interés nacional. Por lo tanto, tenemos todo el derecho en ese sentido de exigir, que ni siquiera solicitar que esos bienes cumplan con el objetivo primigenio del fideicomiso. Y eso significa que el museo debe abrir sus puertas. No responden, no hay información real por parte del comité técnico, entonces me parece que tenemos que utilizar vías legales en este sentido. Muchas gracias. Gracias. Sí. Notario, por favor, y después Adriana. Gracias. En relación a lo que comentabas relativo a los bienes, en el fideicomiso, cuando se habla del patrimonio fideikomitido quiere decir lo que forma parte del fideicomiso, y quisiera leerlo porque además resulta interesante. Dice: doña Dolores Olmedo Patiño manifiesta que durante su vida ha dedicado mucho de su dinero y de su tiempo a adquirir la mejor colección de pinturas del maestro Diego Rivera y de la pintora Frida Kahlo, que todas las obras que posee del maestro Diego Rivera, así como de la pintora Frida Kahlo, se encuentran listadas en las relaciones que en unión de sus fotografías se agregan al anexo de esta escritura. Las fotografías faltantes se agregarán con posterioridad al apéndice, que durante su vida también ha coleccionado piezas prehispánicas de incomparable valor, que además es dueña de figuras estofadas de santos de la época colonial, así como de los objetos de arte y muebles de cocina, vajillas y otros objetos, de una colección de arte popular de varios estados de la República. Los objetos citados figuran en las listas que se agregan al anexo de esta escritura con las letras tales. Que ha adquirido libros, integrando una biblioteca que consta de varios volúmenes, los cuales aparecen en el inventario que también se agrega. Igualmente se aportan todos los documentos en general que se encuentran en la sala Maya, sala número 3, que la fideicomitente logre reunir, los que se dejan inventariados en una lista por ella firmada. Es decir, todo, y se habla de pues, lo que era el casco de la Noria, que son 16,000 metros cuadrados. Entonces, todo está debidamente inventariado, ¿no? Y forma parte de la escritura, y todo forma parte del patrimonio del fideicomiso, que es lo que debería formar parte del museo. Bueno, muchas gracias, y estoy totalmente de acuerdo con Wolf y Cotton, y en el sentido de que no solo son las piezas, bueno, que son bastante, ¿no? Es Frida Kahlo, Diego Rivera, Angelina Beloff y muchos más, sino es todo el concepto que tuvo Dolores Olmedo del museo, que era las piezas, pero en un lugar donde la gente iba a convivir. Es como el Museo de la Venta, que ahora se pretende hacer una construcción ahí, y lo que está defendiendo la gente es el derecho de hacer comunidad en un lugar así. Entonces, y además convivir con la naturaleza, porque las especies, la flora y la fauna de la Noria son excepcionales. No sé si existan todavía ahí, pero en fin, es darle un sentido vivo al patrimonio artístico. Es la pieza, pero también lo que hace el patrimonio en nuestras vidas como sociedad. Y es lo que dice Volpi, es muy cierto. Vemos cómo lograron la gente que defendió, los artistas que defendió el Centro de las Artes de Tepic, Nayarit, y lograron una suspensión con un amparo.
pero lo lograron porque las bailarinas se fueron a instalar allá a bailar en las obras, que quieren hacer una cancha de fútbol ahí, ¿no? Lo que están haciendo los de la venta, en fin, estamos viendo ejemplos de que sí se puede, de cuando la gente se organiza, y no solo es una cuestión política, pero yo sí siento que es sobre todo esa pasión por el arte, por el patrimonio, por la belleza. Y yo me acuerdo, y ahí está en la entrevista publicado, cómo me contaba Dolores Olmedo la pasión con la que hizo esa colección. Hubo un momento en el que compró, no me acuerdo cuántas hectáreas de un terreno aledaño, y se enteró que se estaba subastando un Diego Rivera en Sotheby's. Entonces habló y dijo, yo lo quiero. Pues tuvo que vender el terreno para adquirir un cuadro, que le costó creo que $2 millones. Y lo cuenta, cómo luchó y vendió un terreno, y que su familia decía, estás loca. Pero dijo, no, yo lo tengo que tener, porque es mi colección. Si nosotros defendemos así esas colecciones, otra cosa, otra historia vamos a tener, ¿no? Gracias, Elena. Ya estamos por encima del tiempo. Hay más preguntas del público. Yo me temo que no va a dar tiempo de... Pues voy a permitirme resumir lo más esencial de sus participaciones. Les agradezco y les pido disculpas porque el tiempo está agotado. Pero bueno, preguntan, lo diré muy, digamos, muy resumido, si hay alguna responsabilidad del notario que estuvo, digamos, presente en esta transacción. Y también preguntan por el banco, por el CIBank, no sé cómo se pronuncia, CIBank, y preguntan algo muy del momento, que es, ¿qué pasa una vez que se ha dicho que el banco puede estar involucrado en temas de lavado de dinero? Lo último que... bueno, esto ya lo veo. Bueno, por lo pronto esas dos, y creo que tenemos que cerrar, por favor. Sobre el notario y sobre el banco. Sobre el notario, siempre que el notario incumpla con alguna de las obligaciones que tiene, incurrirá en algún tipo de responsabilidad, que puede ser desde alguna sanción, que puede ir desde una amonestación hasta la pérdida del oficio, si es que incurre en alguna responsabilidad y está debidamente probado, ¿no? Una pregunta por los 60 millones de pesos, el origen de este fideicomiso y los intereses que generarían, que no es poco. ¿Algo sabemos sobre esos intereses de 60 millones? ¿Dónde están? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde siguen? ¿Qué bombó? Esa es la respuesta. Ya, me parece que no podemos continuar, tenemos que concluir. Hay un cóctel al final. ¿Y ya tienes algo que...? No, ya. Sí, por favor. Por favor. El maestro Gamboa, y con ellos se hizo la imagen de México en el mundo. No, adelante, por favor, vamos a... Nada más de manera breve. Yo los invitaría a todos aquellos que tengan buena voluntad a que hagamos una solicitud, una carta respetuosa, nos sumemos a firmarla pidiendo el asunto de la apertura del Museo Dolores Olmedo, que nos informen sobre el acervo. Y con eso concretaríamos de manera muy clara. Yo ya daría, si pudimos salvar un árbol, podemos salvar un museo.